Saludos amigos, bienvenidos otra vez al Día con el Vocero Hispano. Hoy tengo conmigo a Juanita Bocanegra, conocida abogada del Condado de Arua. Ella es asistente del fiscal del Condado de Arua y también una candidata a juez para el condado, ese mismo condado. Ella es miembro de la Comisión Hispanic Latino. Es la comisión nombrada por el gobernador en Lansing y que trabaja con los asuntos latinos, hispanos. Vamos a hablar con ella sobre el censo. ¿Qué está pasando con el censo? El censo se ha visto un poco accidentado en este decenio como consecuencia del coronavirus, una serie de cosas. Y también uno de los síntomas más visibles de esa situación ha sido se ha visto en la comunidad hispana como consecuencia de una baja participación de los hispanos en el censo. ¿Cómo estás, Juanita? Bienvenida. Muy bien, gracias. Juanita, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué tú crees que los hispanos han participado poco en este censo? Es decir, ¿por qué ha habido tan poca respuesta? Yo creo que eso se debe a diferentes motivos. Tal vez alguno de los más importantes es que estamos tratando con personas que quizás no sean inmigrantes legales en este país. Sí. También hay un aumento de desconfianza en el gobierno por todo lo que está pasando y tal vez también temor de que las respuestas del censo puedan ser usadas en su contra. Sí, te entiendo. Esa es una de las preocupaciones. Pero ¿qué están haciendo la gente que está trabajando con el censo para enfrentar esa situación? Estos temores no pueden estar más lejos de la realidad. Las preguntas y las respuestas al censo del 2020 son 100% confidenciales y seguras. Por ley, las respuestas del censo no pueden ser compartidas con nadie ni pueden ser usadas por nadie. No pueden ser usadas por ninguna agencia del gobierno, por ninguna corte, no pueden ser usadas de ninguna manera. Eso quiere decir que la información, las respuestas son 100% confidencial, privadas y seguras. La ley requiere que las personas del Buró del Censo mantengan esta información confidencial. Las respuestas pueden ser utilizadas solamente para preparar estadísticas. Permíteme repetir eso. El gobierno no puede usar las respuestas de ninguna persona en particular. Son utilizadas solamente para preparar estadísticas en general. ¿Cuáles son las preguntas básicas del censo? Las preguntas básicas son nombre, edad, género, etnicidad, raza, número de personas en el hogar, si alguien llegó al hogar después del 1 de abril, si usted es dueño de su casa o la alquila o renta y su número de teléfono. Interesante. Se le envió a los habitantes bueno, a todo el mundo el censo por correo, pero en los casos en los que la gente no responda a esos formularios, ¿qué hace el censo? ¿Va a su casa a visitarlos? Va a su casa a visitarlos. Es muy importante que respondan a las preguntas. Las personas se deben identificar que están ahí con tocante al censo. Y sí, van a tratar de obtener esa información de cualquier forma posible porque es beneficio para la comunidad aquí local, su comunidad donde vive, la comunidad del estado de Michigan y a un nivel federal en todo el país. ¿Cómo deben responder los latinos cuando se les pregunta sobre su etnicidad, sobre su raza? Qué bueno que me preguntas eso. Agradezco la oportunidad de poder responder. Esa es una de las respuestas que los latinos hacen con más frecuencia. Francamente, es algo confuso, pero también es muy importante. La raza y los resultados de la raza y etnicidad del censo son usados para supervisar o monitorear cumplimiento con provisiones de antidiscriminación bajo las actas de derecho de votar y de derechos civiles. Esto es algo que los latinos necesitan saber. El censo hace 2 preguntas sobre su raza y etnicidad. La primera pregunta es si la persona es hispana
latina o de origen español, Spanish origin. Las personas deben saber que tienen la oportunidad de proveer información acerca de su ascendencia. Por ejemplo, si son mexicanos, salvadoreños, etcétera. Esta es la pregunta más importante para que los latinos respondan. Esto demuestra el tamaño y la fuerza de la gente latina en este país. La segunda respuesta pregunta acerca de raza, y esto no incluye una opción de si la persona es hispana o latina. Las categorías están limitadas a contestar si la persona es blanca, negra, afroamericana, asiática, indiamericana, nativa de Alaska, nativa hawaiana o isleño pacífico. La mayoría de nosotros no nos consideramos en ninguna de estas categorías. No nos consideramos ni blancos ni negros, nos consideramos como latinos. Entonces no cabemos en ninguna de estas categorías con respecto a esta pregunta. Correcto. Entonces aquí están algunas recomendaciones que las personas pueden seguir para contestar esta segunda pregunta. Su respuesta a esta pregunta está basada en cómo usted se identifica. Cada quien se identifica de diferente manera. Usted puede identificarse como latino negro o como latino blanco. Tendrá otra opción para identificarse como latino, donde dice si usted se identifica como otra raza, usted puede escoger esa opción, decir soy de otra raza y ahí escribir la palabra latino. Usted también tiene el derecho de simplemente no contestar esa pregunta. Ese derecho es libre de usted y no la tiene que contestar, no tiene que marcar nada allí. Si usted está llenando esta información en línea, como decimos, o por medio de computadora, va a recibir una respuesta de que hay un error y que se ha dejado algo en blanco. Pero si usted oprime el botón de continuar, le va a permitir seguir con la segunda pregunta y seguir adelante con las respuestas del censo. Los latinos con mucho derecho preguntan por qué es que el censo es así. Y debo admitir que no es lo ideal, pero por medio de la historia, la pregunta de raza y etnicidad es algo que está en el censo del 2020 y esta pregunta viene de origen desde 1997. Ha habido muchas preguntas, mucho esfuerzo por medio de líderes latinos y oficiales electos para cambiar esa pregunta y cómo se hace. Desafortunadamente, hasta ahorita no han tenido éxito, pero esperamos que en un futuro cambien la forma en que hacen esa pregunta. ¿Por qué es importante llenar la información del censo? Es decir, ¿en qué beneficia a la persona que recibe el formulario llenar el censo? ¿Y qué pasa si no lo llena? Okay. Llenar esas preguntas del censo le da a los latinos una voz en cómo se va a formar el futuro de Michigan por los próximos 10 años. Es súper importante. Esto determina cómo se van a distribuir aproximadamente 675 billones, no millones, billones de fondos federales al nivel nacional y por los próximos 10 años hasta el 2030. Bajo los datos de fondos actuales, cada persona cuenta en la comunidad de Michigan por un estimado de $3,000 de fondos federales por los próximos 10 años. Entonces, si son $3,000 por 10 años, estamos hablando de una cantidad muy significativa. De acuerdo a la data que está disponible más reciente, el estado de Michigan recibe por lo menos 1.1 billones anuales para fondos para carreteras, 16 billones para programas de salud, 5 billones para programas educacionales o escolares, 2.3 billones para programas de asistencia de alimentos, 1.5 billones para asistencia de viviendas. Así es que el censo es muy importante y nos afecta a todos en Michigan, incluyendo a nuestras personas de tercera edad, nuestros
estudiantes, infantes, padres, negocios, comunidades, a todo mundo nos afecta. Me preguntaste también qué es lo que pasa si las personas no llenan el censo. Por ley, las personas que se rehúsan a llenar el censo pueden ser multadas por una cantidad de $100 y esa multa sube hasta $500 por dar respuestas falsas. ¿Son contados en el censo las personas que no tienen documentos en el estado y viven aquí? Absolutamente que sí. El censo no solamente cuenta a las personas que son ciudadanas en Estados Unidos. La Constitución dice que el censo debe contar a personas, no a ciudadanos. Tampoco a personas, no hace diferencia entre ciudadanos y personas de pasaporte, por ejemplo. Además, la ley federal provee inmunidad a las personas que dan respuestas al censo y esa información no puede ser usada en contra de ellos. Entonces, es muy importante que respondan a estas preguntas sin importar su estado legal en el país. Los ciudadanos pueden, o me refiero a los habitantes, para no referirme a ninguna categoría en específico, pueden llenar el censo a través del Internet. También lo pueden llenar escrito, que hay otra opción. Por correo, por Internet y por teléfono. ¿Por teléfono también? Por teléfono también se puede responder al censo. ¿Qué tanto tiempo le llevaría a una persona a llenar la información del censo en el Internet? Cada persona es diferente, pero alrededor de 10 a 15 minutos, dependiendo de qué tan confortable, qué tanto la persona use la computadora. ¿Cuál es actualmente la fecha límite? Porque como consecuencia de la pandemia del coronavirus, todo se ha pospuesto, incluso el censo. ¿Cuál es la fecha límite para que la persona entregue la información del censo? Me estás poniendo en un aprieto porque francamente estoy viendo la información que me dieron aquí y no tengo la fecha. Sé que habían hablado de cambiar esas fechas, a mover la fecha más adelante, o sea, quitar un poco de tiempo. Eso ha estado en las noticias, pero ha habido conversaciones en extender la fecha. Lo único que le puedo decir a mi comunidad es que por favor lo hagan lo antes posible. Si no lo han hecho ya, tómense 10, 15 minutitos y háganlo porque les afecta a ustedes, les afecta a sus hijos, les afecta a su comunidad en general. Es súper, súper importante. Ya, estoy de acuerdo contigo porque realmente a veces yo recibí la carta del censo y pensaba llenarla manualmente y me resultaba un poco difícil sentarme a hacerlo hasta que un amigo me dijo, no, para hablarlo por internet y es bien fácil y realmente es bien rápido por internet. Sí, y por internet, y está también en español. Y sí, está también en español. Yep. Juanita, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, por toda esa información tan valiosa para nuestra comunidad. El censo se hace cada 10 años. Es importante llenar la información del censo porque de acuerdo a la información del censo es que se sabe, primero se sabe cuántos somos. Lo segundo, la distribución de los distritos electorales también se hace en base a eso. Y eso determina realmente las posiciones políticas, las posiciones, una cantidad enorme de cosas. También determina los fondos que el gobierno federal da para educación, para una serie de cosas. Y eso no tiene que ver con que usted sea legal o ilegal. El asunto es que usted vive aquí, sus hijos van a la escuela y si la escuela donde van sus hijos recibe más recursos, su hijo tiene más posibilidades de desarrollar su carrera educativa. Entonces, creo que es muy importante todo eso. Juanita, gracias por participar con nosotros. Te deseamos suerte en tu carrera para la judicatura y estamos a tu orden para cuando quieras darnos información respecto al censo y otros asuntos. Yo sé que tú estás bien envuelta en la comunidad. Sí. Muchas gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente. Gracias. Adiós. Bye.